Buenos días niños, hoy vamos a trabajar en la siguiente guía y para eso vamos a abrir la etapa de exploración con la siguiente información. Van a leer el siguiente texto que se titula El Instituto de mi ciudad. Lo van a leer y teniendo en cuenta todo lo que nos desarrolla este texto, van a contestar las siguientes preguntas. El texto es expositivo, tipo divulgativo, especializado. Recuerden que estos temas los vimos en la anterior guía. ¿Qué temática trata? Es decir, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué nos quiere comunicar el autor? Y la otra dice que hay que marcar el inicio, el desarrollo y el desenlace. Es decir, que tienen que marcar las 3 etapas en el texto. Momento de estructuración. Aquí vamos a aprender a hablar y armar nuestro plan de escritura teniendo en cuenta un texto expositivo. El plan de escritura es una posible organización de las ideas que el escritor tiene en su mente para poder redactar un texto. Es decir, que estas ideas son los materiales de escritura elegidos y encontrados en esa etapa de invención. Y una vez como escritor se ha encontrado eso, los contenidos que desea desarrollar en el escrito llegan al momento de planificar y así poder organizarlos para poder empezar todo el desarrollo del texto en sí. De la serie de posibilidades de organización de cualquier tarea de escritura que se presenta, hay que elegir una que sea la más adecuada, es decir, a qué debe adecuarse la organización del texto, que es en esa etapa en la que se trata de armar un plan de escritura, donde es importante tener en cuenta que para poder adecuar la organización del escrito, tenemos que mirar a quiénes van dirigidos, cómo vamos a satisfacer ese tipo de público, pero sobre todo que nuestro plan discursivo debe tener unas características que realmente sean acordes al tipo de público y al tipo de texto que voy a hacer, una guía turística, una crónica periodística, una monografía y un ensayo. Por eso, ese tipo de texto, su estructura puede ser descriptiva, narrativa, explicativa o argumentativa. Eso depende de los requerimientos o procedimientos específicos en la organización del texto. Efectivamente, desde este punto de vista podemos estructurar la composición a la que vamos a hacer referencia. ¿Qué quiere decir esto? Denme un momento. Que nosotros vamos a ir atendiendo al tema, ese tema explicativo, donde vamos a buscar comprender un fenómeno o un problema. Por eso la función es poder explicar y transmitir al lector lo que nosotros vemos como fenómeno o que realmente sea importante de manera explícita e implícita dentro del texto. Es decir, qué es, cómo funciona, por qué sucede de determinada manera. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a hacer este tipo de esquema. Les voy a explicar con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, en el primer momento vamos a elegir el tema. Ese significa que puede ser el título de nuestro texto, pero también la idea de lo que vamos a desarrollar. Luego sigue la documentación. ¿Qué pasa aquí? Aquí es donde nosotros vamos a ir a las diferentes fuentes, es decir, donde vamos a investigar, ya sean diccionarios, enciclopedias, revistas o periódicos. Luego viene la organización de la información. Esa organización de información es lo más importante hasta lo más mínimo o secundario o irrelevante que tengamos. Elaboración de un guión. ¿Qué significa eso? Que yo voy a empezar a escribir las cosas que realmente son importantes para mí o una primera versión del proceso de escritura para luego llegar a la redacción final. En esta redacción final puede haber 1, 2 o 3 versiones anteriores dependiendo el tiempo y lo que nos estén pidiendo. Ahora sí, ustedes aquí van a desarrollar la misma actividad. Listo, entonces ustedes cómo van a desarrollar su texto explicativo. No me tienen que volver a colocar las cosas de acá, elección del tema o título, sino que ya digamos en el primer cuadro, ¿cuál va a ser el título de su texto explicativo? Yo, por ejemplo, digo la pandemia o el COVID-19, la documentación, voy a decir en Google, Wikipedia o qué lugares visité. Y aquí voy a empezar a decir cada uno de esos lugares donde visité, qué información me está brindando, elaboro un escrito y acá voy a dejar la redacción final. Seguidamente viene la actividad del área de ciencias sociales donde van a hablar sobre la cultura azteca,
sobre sus características, su evolución y cuáles fueron sus principales momentos. Van a hablar sobre la actividad económica y cómo eran esas actividades que ellos realizaban dentro de esa cultura. Aquí les aparecen las actividades. Y por último, van a realizar una exposición con los siguientes pasos que el docente del área de ciencias sociales les ha colocado. ¿Listo? ¿Cuál es el título de su exposición? ¿Cómo la va a estructurar? Es decir, qué palabras claves va a colocar, cómo va a poner el párrafo expositivo, van a sintetizar, es decir, qué son las conclusiones. En un párrafo van a poner la introducción del tema, en el segundo el desarrollo, en la tercera la conclusión, objetividad en las oraciones, unificación afirmativa y negativa, uso del presente indicativo de tercera persona. Bueno, en pocos términos van a tener que realizar una exposición en donde a través de una imagen van a poder realizar la temática de esa manera del texto expositivo, introducción, desarrollo y conclusión, pero teniendo en cuenta la teoría de la cultura que están viendo en el área de ciencias sociales, que es la azteca. Listo, esa es la actividad que tienen que presentarme, niños. Un abrazo, Dios los bendiga. Recuerden que ya nos falta poquito, así que demos el último esfuerzo que nos falta, que ya vamos a llegar a la meta. Dios los bendiga, un abrazo.